ahora llegamos a las ventas y yo quiero que lo digamos en dos puntos fundamentales. Y es que ocurre que a la hora de estar en internet, a la hora de diferenciarme con las otras personas que simplemente saben quizás montar campañas, hacer anuncios y simplemente están en el operativo, desde el lado de nosotros tenemos que tener una visión mucho más estratégica, que fue lo que hablamos anteriormente. Y para eso yo creo que uno de los conceptos fundamentales que tienes que meterte en la cabeza a la hora de vender en internet es que las ventas es atención y persuasión. Para nosotros conseguir que las personas terminen comprando, así usted diga, tengo el mejor producto de todos, tengo el mejor servicio de todos, si uno no consigue atención, pues ocurre que la mayoría de personas no se va a dar cuenta de nuestro producto, ¿sí? O la mayoría de personas no se va a dar cuenta que existimos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la atención, ¿sí?, es algo demasiado fundamental para poder atraer atraer las personas a nuestros productos. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, que durante todo este módulo, durante toda esta habilidad, es muy importante tener esos dos conceptos claros. Y de aquí en adelante vamos a dividir, primero vamos a estar hablando acerca de atención, que está basado en el pilar de la atracción, que es lo que nos va a ayudar a atraer a nuestros clientes, que es lo que nos va a ayudar a que precisamente con las estrategias, trabajando con las audiencias, vamos a atraer esas personas, ¿sí? Y ahora la gran pregunta de todo, y para que quede completamente claro, ¿dónde está la atención? Pues ocurre que la mayoría de personas creen que la atención quizás está haciendo publicidad o anteriormente estaba haciendo publicidad en el aeropuerto, en televisión, en la radio. Ahora pues nosotros tenemos la oportunidad de tener la atención en el celular, pero que es mucho más importante, de que sepamos en cuáles de esas redes sociales va a estar la atención, en qué lugar está nuestro público. Porque sí, en definitiva, en el lugar donde va a ser mucho más sencillo crear anuncios va a ser en Facebook. Sí, es mucho más fácil, es mucho más intuitivo, termina siendo mucho más sencillo, pero muchas veces el atraer clientes, el llamar la atención del cliente, no necesariamente va a ser en esa red social, sino que podemos ir y meternos en otras redes sociales, como como Pinterest, como TikTok, como Google Search, como YouTube, en donde podemos atraer ya el público mucho más indicado y que en algunos casos termina siendo quizás un poco más caro de lo que sería anunciar en Facebook, en Instagram, pero podríamos atraer clientes mucho más interesados en lo que nosotros queremos vender. Bien, entonces, pilas con esto. Cuando hablamos de atención y cuando hablamos de atraer, pues ocurre que existen dos cosas que debes de saber. La primera tiene que ver con que en muchos casos el llamar la atención es muy fácil traer cantidad, ¿cierto? Traer cantidad, fácil, ¿no? Porque ahora pues uno puede hacer anuncios y simplemente al crear el anuncio yo llego y pauto para un montón de personas, le meto un montón de plata a eso y termino trayendo un montón de personas. Mis anuncios lo terminan viendo un montón de personas. Pero ahí la pregunta es, ¿será que es solo traer cantidad? ¿Tú qué opinas? ¿Será que solamente traer un montón de personas? ¿Será que solamente meterle un montón de dinero? No, en definitiva no es solamente eso. En definitiva, claro, cuando tú empiezas a hacer anuncios, cuando tú empiezas a atraer un montón de personas, y para ti, para la mayoría, se vuelve muy importante solamente el likes, las interacciones, la cantidad de personas que lo vieron, el si se hizo viral, ¿no? Nos encanta la palabra de viral, si se hizo viral, si llegó a muchas personas. Pero ocurre que no es solamente pensar en cantidad, sino que, y aquí es donde viene el gran trabajo de nosotros, en pensar también en la calidad de las personas que estamos trayendo, ¿sí? Porque, claro, si pensamos en cantidad, de pronto hacemos frases, hacemos algo que no tenga que ver nada con nuestro avatar, entretenemos, ¿sí? Podríamos entretener, podríamos educar, y el entretenimiento se vuelve quizás la forma más sencilla de poder traer gran cantidad. Pero ahí es donde está nuestro trabajo, en no solamente crear contenido, hacer videos, hacer anuncios que traigan a un montón de personas, que le mostremos a un montón de personas, sino que nos ayude a atraer, a llamar la atención de las personas que queremos que nos compre. Porque sí, o sea, siempre que uno le pregunta a un cliente, ¿a qué personas quieres atraer? Siempre que uno le pregunta, hablo de clientes porque yo le presto servicio a negocios en donde les ayudo a atraer muchos más clientes.
muchos más personas que quieran comprar. Ocurre que, claro, cuando tú hablas con alguien acerca de su negocio, de su empresa, y hasta tú lo puedes llegar a pensar, de que, claro, ¿cuál es tu cliente? Y tú inmediatamente en la cabeza se te viene es que mi cliente es todo el mundo, Jonathan. Si es que yo vendo ropa, si es que yo vendo no sé qué, si es que yo vendo tal cosa, mi cliente es todo el mundo. Entonces, pues atraigamos a todo el mundo. Ocurre que no es así. Que la mejor forma de poder traer calidad es nosotros identificar en específico quién es la persona que de verdad le interesa comprar nuestro producto, que de verdad se conecta con nuestra marca, que de verdad le interesa estar en nuestro ecosistema, en nuestro jardín. ¿Quién es esa persona? Porque de esa manera, la ventaja que tiene Internet es que podemos llegar a miles, a millones de personas, que ya tú no solamente tienes que pensar quizás en la esquina, ¿sí? en los vecinos, sino que tú ya puedes empezar a pensar pues, regional, puedes pensar en el barrio, puedes pensar en la ciudad, atraer personas de la ciudad, de otras ciudades cercanas. Podemos pensar en atraer o venderlas a personas de nuestro país. O podemos ser aún más globales. En el caso de las personas que venden infoproductos, podemos llegar a millones de personas. ¿Por qué? Porque se vuelve más global. Y en Internet tenemos la posibilidad de eso, de atraer a todo ese montón de personas. Y, claro, con anuncios. Porque ocurre que algunas personas creen que, hablando desde el lado orgánico y en el lado pago, pues claro, en orgánico, si tú haces una publicación ahora, pues tiene pocas vistas. Si tú haces quizá una publicación, va a llegar a muchas menos personas que si tú pagaras. Porque es que pagando me permite que yo llegue a muchas más personas, pero sobre todo a la persona que yo necesito. Y no solamente un montón de seguidores por tener seguidores. No, eso no es lo que yo quiero que tú te enfoques. Lo que nosotros buscamos acá es rentabilidad. Que lo que nosotros invertimos en anuncios lo traiga en ventas. Y que para ti no sea importante el tener unos números de vanidad, como los likes, como los comentarios, como los seguidores. No, sino que tú de verdad, con los pocos que tienes, puedas atraer muchas más personas, pero de calidad. Y eso es lo que yo quiero que tú te mentalices, de que vamos a estar trabajando mucho en la atención, de traer mucha cantidad, como hacer anuncios que atraigan a muchas personas, pero sobre todo que atraigan a la persona que nos quiere comprar. Y para eso vamos a necesitar hablar principalmente de lo que es el avatar. El avatar, digamos que es una jerga que hablamos nosotros dentro del mundo del marketing, como la persona a la que nosotros queremos atraer, al público exacto que nosotros buscamos, a las personas que en realidad queremos que nos compren, porque de alguna manera, pues no queremos venderle a todo el mundo. O ¿cuántas veces no le ha tocado a un cliente en el que esa persona pues compra tu producto y se vuelve un dolor de cabeza? De que desde antes de ya pagarte, ya está poniendo problemas. Tú dices, Dios mío, yo ese cliente no lo quiero. No quiero venderle a esa persona. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar atraer cantidad, calidad y sobre todo que nos ayude a seleccionar. ¿Sí? Que el contenido, que lo que nosotros hagamos nos ayude a seleccionar a las personas que son las personas, tanto seleccionar como también dispersar, tipo sacar a las personas, decirle, hey, no, espérate que tú no te conectas con este proyecto, tú no te... Y entonces yo tengo que crear el contenido, los anuncios que van a también a separar a las personas, a sacármelas de mi proyecto, de mi producto. Y luego vamos a estar hablando de persuasión. Y es que el segundo punto, después de yo tener la atención de ellos, ahora, ¿cómo hago para poder cerrarlos? ¿Cómo hago para poder cerrar ese cliente? ¿Qué tengo que hacer? Y dentro de ese módulo hay una parte que vamos a dedicar únicamente a la persuasión, a entender, y quizás eso suene de pronto algo agresivo, pero la persuasión no es más que nosotros aprender a que las personas nos presten mucha más atención a lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo que las personas tomen decisiones a partir de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces la persuasión ayuda a que se inclinen mucho más
tanto hacia nuestros productos, hacia lo que nosotros hacemos, hacia lo que nosotros vendemos, y que no surjan dudas de si comprar con nosotros o comprar con otro. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en la persuasión, y para eso vamos a utilizar algo que se llaman gatillos mentales. Y los gatillos mentales es una de las cosas que para mí han servido no solamente en el mundo empresarial, sino en el mundo como persona. Los gatillos mentales van a ayudar, en definitiva son unos sesgos cognitivos que ayudan a que uno en la vida le vaya mucho mejor. Entonces la persuasión vamos a utilizar gatillos mentales que nos ayudan a que podamos tener mucha más autoridad, a que nos comuniquemos de una mejor manera, a que la gente de verdad vea el potencial que nosotros tenemos, a que cuando nos lleguen a comparar digan nosotros somos los mejores. Y eso es lo que vamos a buscar alrededor de la persuasión. Entonces tener estos dos elementos, el tener atención, que es con lo que vamos a atraer a las personas, y segundo, persuasión, que es la manera como nosotros vamos a hacer que las personas comprendan y entiendan de forma íntegra que nosotros somos la mejor opción para ellos y que en definitiva tienen que ser parte de ese movimiento que estamos construyendo. Entonces, estos dos son los elementos que a partir de ellos vamos a ir profundizando y vamos a ir trabajando mucho más para que podamos vender mucho más en Internet y nos facilite a la hora de crear una estrategia, a la hora de crear un embudo, a la hora de atraer nuestros clientes y a la hora de crear las campañas. Todo esto nos va a ayudar a que esas bases queden mucho más sólidas para poder montar ya en la parte técnica toda nuestra estrategia, el atraer nuevos clientes. Bien, entonces prepárense porque en atención y en atracción vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con funnels, vamos